Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo, en el capítulo 15, versículo 22 en adelante. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en esta noche. Éxodo 15, versículo 22. El pueblo de Israel había salido de Egipto, habían pasado las famosas 7 plagas, había cruzado el Mar Rojo, había sido liberado de la esclavitud y realmente era un momento, o tendría que haber sido un momento de dicha para el pueblo de Israel. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Éxodo 15, versículo 22 en adelante, se titula El agua amarga de Mara. Dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatuto y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Encontramos en el primer versículo en el cual Moisés les ordena al pueblo, o sea, partir, habían cruzado el Mar Rojo, y les ordena partir hacia el desierto de Sur. Y dice la palabra de Dios que anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Seguramente habrán llevado en ese caminar las provisiones necesarias, o sea, para pasar quizás un día o un par de días con agua, pero esa agua seguramente se estaría terminando. Y se encontraban en el medio del desierto sin eso tan preciado que es beber un poco de agua. Y muchas veces nosotros estamos en esta vida como ese pueblo de Israel. Estamos transitando por el desierto. Estamos sedientos. Necesitamos saciar nuestra sed. Y buscamos en distintos lugares. Y muchas veces no buscamos a quien tiene el agua de vida, a Jesús. Ese pueblo estaba errante, caminando por ese desierto sin agua. Y al tercer día, dice el versículo 23, llegaron a Mara. Y me imagino la alegría de ese pueblo de Israel cuando vio el agua. Pero cuando probaron el agua, sintieron el sabor amargo y bautizaron a ese lugar Mara, que significa amargura. Y me imagino el descontento de ese pueblo que debe de haber pasado de la alegría, del éxtasis de haber encontrado agua,
a la amargura, valga la redundancia, de encontrar un agua que no se podía beber. Pero Dios iba delante de ese pueblo, preparando el camino que ese pueblo estaba recorriendo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y aparece, como en tantas veces en el libro de Éxodo, Levítico, Números, que cuenta la historia del pueblo de Israel caminando durante 40 años por el desierto. Se repite capítulo tras capítulo y muchas veces, 2 o 3 veces en un capítulo, la palabra murmuración. Un pueblo quejoso, un pueblo que se lo pasaba murmurando. Cuán parecidos somos muchas veces nosotros a ese pueblo de Israel. Cuántas veces vivimos murmurando y vivimos protestando por las cosas que nos suceden a diario en la vida. Y no ponemos la mirada en las bendiciones que el Señor nos da día tras día. Murmuramos en las pequeñeces y no podemos ver las grandezas que el Señor nuestro Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. El solo hecho de poder levantarnos y higienizarnos por nuestros propios medios es una bendición que no la tenemos en cuenta. ¿Saben cuándo la tenemos en cuenta, hermano? Cuando no lo podemos hacer. Quizás algunos hermanos de acá se acordarán cuando hace 5 años atrás tuve una situación bastante grave en Santiago del Estero, me quedé duro y tuve que venir manejando de allá hasta acá y agravé mi situación y llegó un momento que no podía caminar. Me tenía que bañar sentado, era la única manera de poder bañarme. Y gloria a Dios que me podía bañar sentado. No podía cepillarme los dientes hasta que encontré una posición medio así de costado y ahí pude valorar el hecho de poder levantarme cada día y poder higienizarme por mi cuenta. Pero sabe, hermano, cuando volvemos a estar bien, cuando todo eso desinflamó y se nos van los dolores y podemos movernos como nos movíamos antes, nos olvidamos y volvemos nuevamente a la murmuración y a la queja. No somos ni más ni menos que ese pueblo de Israel. Muchas veces somos imitadores de ese pueblo de Israel. Dejemos de imitar al pueblo de Israel y empecemos a ser agradecidos con nuestro Señor. Y vamos a poder ver las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a poder disfrutar esas bendiciones. Pero el versículo 25 dice: y Moisés clamó a Jehová. Seguramente le habrá dicho: Señor, yo estaba tranquilo allá con mi suegro Jetro, apacentando las ovejas, y vos me trajiste acá a liberar a este pueblo. Hemos salido de Egipto, hemos cruzado el Mar Rojo, hemos podido ver tus maravillas. Y Señor, hace 3 días que viven quejándose. Y vivo soportando de ser el culpable de haberlos traído a este lugar, porque también tenemos esa hermosa facultad de delegar la culpabilidad al otro, ¿no? Siempre la culpa es del otro. ¿A dónde me trajiste? ¿Qué negocio me hiciste hacer? ¿Qué? Siempre. Y Moisés clama a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le muestra un árbol. Ese árbol que quizás hacía no sé cuántos años estaba ahí, a orilla de las aguas. Seguramente habrá sido
un árbol frondoso con mucha sombra, un árbol que quizás traía paz, que traía descanso. Yo hoy estaba leyendo la palabra de Dios y me imaginaba, ¿no? ¿Cómo me imaginaba yo ese árbol? A lo mejor nada que ver a como yo me lo imaginaba, pero yo me lo imaginaba un árbol grande, frondoso, verde, con una sombra. ¿Vieron esos árboles con una sombra compacta que no puede pasar el sol? Y me imaginaba al pueblo de Israel bajo la sombra de ese árbol descansando, pero a la vez protestando porque no podían consumir esa agua que estaba ahí. Pero Dios tenía un plan para ese pueblo. Y Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Simplemente tenemos que poner la mirada en el Señor y preguntarle, Señor, ¿cuál es el plan que tienes para mi vida? Y dentro de ese plan que Dios tenía para el pueblo de Israel estaba ese árbol plantado a orilla de las aguas. ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? Saca ese árbol y tíralo a las aguas. Hay otra versión que dice que tira una madera. No importa, hermano, una rama, un pedazo de madera del árbol, el árbol entero. Vamos al punto crucial. Dios tenía preparado lo que el pueblo de Israel necesitaba, endulzar esas aguas. Y dice la palabra de Dios que lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatuto y ordenanza y allí los probó. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, mi vecino. Quizás estás pasando por un momento de amargura en tu vida. Quizás estás pasando por un momento difícil. Estamos pasando como país, como nación, momentos difíciles en el día a día. Quizás estás amargado porque te has quedado sin trabajo, o porque un ser querido está sin trabajo, o porque tenés a alguien enfermo. No sé cuál es o cuál puede ser la amargura que pueda tener en este día. Pero sí te puedo decir que el Señor Jesús es el único que hoy y a partir de este momento puede endulzar tu vida. Puede cambiar ese gusto amargo por ese sabor dulce que tiene la miel. Pero ¿sabes qué? Tenés que dejar tu yo y entregarse totalmente al Señor. Porque ¿sabés qué pasa? Muchas veces decimos que le entregamos todas las cargas al Señor, pero cuando salimos de acá nos vamos con la mochila llena. Y nuevamente soportamos sobre nosotros una carga que muchas veces no podemos llevar. Entregale esa carga pesada que tenés. Hoy, entregásela al Señor, pero entregásela de verdad, despojate, vaciá la mochila. Cambia lo amargo por lo dulce. Pero ¿sabés cómo vas a poder lograr cambiar lo amargo por lo dulce? Cuando tu vida dependa del Señor. Cuando te entregues totalmente al Señor. Y cuando empiezas a seguir al Señor, que el Señor vaya caminando delante tuyo. ¿Saben qué, mis hermanos? Cometemos muchas veces grandes equivocaciones. En vez de ir detrás del Señor para que Él nos marque el camino, nosotros vamos delante del Señor pidiéndole que nos bendiga el camino que vamos transitando. Y muchas veces el camino que transitamos, el Señor no está de acuerdo.
O sea, pidámosle al Señor, Señor, ¿por qué senda tengo que caminar? Si el Señor te dice por acá, dale para adelante, hermano, porque el Señor está contigo. Una de las cosas que siempre oro al Señor cuando hay algún proyecto o algo, digo, Señor, si esto es tuyo, abrime las puertas. Si las puertas no se abren, no es tuyo, Señor. Y estoy con un proyecto, si Dios me lo permite, para el próximo año, y estoy orando en esa dirección. Señor, si estás de acuerdo con este proyecto, si estás de acuerdo con esto que quiero encarar, abrime las puertas. El Señor ya abrió una o dos, pero faltan varias por recorrer. Al final del camino, si yo me confío por esa puerta que abrió y la segunda que está ahí, que se abre, y digo, bueno, sí, esto del Señor, y me mando, y quizás me pegue un golpe porque vieron esas puertas que a veces son blindes y creemos que no está y está, me voy a pegar un palo bastante importante. Entonces tengo que ir abriendo las puertas que el Señor me vaya mostrando. Si es del Señor, se va a dar. Si no es del Señor, es Él el dueño de nuestra vida. Y les dijo, si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios y hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mis hermanos, escuchemos la voz de Dios. Y acá la palabra, cuando yo leía la última parte, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Saben, hermanos, cuánto hace que le estoy pidiendo a mi Señor por este tema de la cintura? Por este dolor de espalda que tengo. Bueno, desde aquella época de Santiago, que todos los días le pido, Señor, por favor, líbrame de esto. Señor, por favor, quítame esto. ¿Saben qué? Y parece que no me escucha el Señor, ¿no? Me sigue doliendo, hay días que estoy muy molesto, hay días que estoy muy dolorido. Y los otros días le decía, Señor, si tú puedes hacerlo, ¿por qué no lo haces? Y me llama un hermano de otro lugar, de acá de la provincia, y me dice, mira, por favor, podés estar orando por mí, ¿no? Y me manda una foto de cómo tiene su pierna ulcerada, bueno, un montón de cosas. Le digo, Señor, gloria a Dios por mi dolor de cintura, ¿no? Porque puedo andar, puedo transitar, puedo caminar. Y bueno, y si es voluntad de Dios, me sanará. Y si no es la voluntad de Dios, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Y bástate mi gracia. Y bueno, Señor. Pero ¿saben qué? El Señor, si le place, nos va a sanar. Si no le place, no nos va a sanar. Pero ¿sabe qué? Nos va a dar la alegría de poder seguir viviendo. La alegría de disfrutar de su palabra. La alegría de disfrutar de su presencia. La alegría de compartir lo que Él ha hecho, hace y hará en nuestras vidas. Y ese gozo no te lo tiene que sacar nadie. Ese gozo no te lo tiene que sacar nadie. Y en el último capítulo dice, y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Se acamparon allí junto a las aguas. 12 fuentes de agua, calculo que serían grandecitas, ¿no? Y 70 palmeras, ¿no? Me imagino un oasis. En el desierto, cuando vemos palmeras,
agua, un oasis, ¿no? Qué bendición debe haber sido para ese pueblo beber esa agua y descansar bajo las palmeras. Un oasis. Qué bendición. Es cuando conocemos al Señor y podemos tomar de su agua de vida y podemos descansar a la sombra del Altísimo. Qué bendición y qué gozo es disfrutar de su descanso, disfrutar de su cobijo, disfrutar de su frescura. Mi hermano, mi hermana, disfrute del Señor. Disfrute del oasis que el Señor te pone cada día. Mirá las palmeras, mirá las fuentes de agua. Poné tus ojos en el Señor y poné la alegría de vivir el día a día. ¿Saben qué? Yo no sé cuál es tu problema, como decía anteriormente. No sé cuál es tu situación, pero sí sé que Cristo es el que tiene la solución. En Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué significa esto? ¿Estás sin trabajo? ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? Salir a buscar trabajo. Eso es lo que está a tu alcance, a tu medida. Prepararte, entregar un currículum. ¿Qué es lo imposible? Conseguir que te llamen de un trabajo. Hoy diríamos que te llamen de una empresa y está un poquito complicado, pero para el Señor no es imposible. Para nuestro Señor, para mi Señor, nada es imposible. ¿Estás enfermo? Movete como tenés que moverte. Busca médicos, busca medicación, busca todo lo que vos tengas que hacer, hacelo. Lo que vos no puedas hacer, entregáselo al Señor, que Él va a hacer lo mejor para tu vida. Como así estaba ese árbol plantado para ese pueblo de Israel que llegó sediento a esas aguas amargas y ese árbol endulzó esas aguas, el Señor tiene un árbol de vida para cada uno de nosotros. Búscalo, búscalo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya lo tiene preparado para vos. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente y buen retorno a nuestros hogares. Amén.